Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Y tal y como ustedes lo están viendo en el título de este video, los prianistas se encuentran en shock. Desde hace tiempo atrás el presidente les había advertido y ellos simple y sencillamente se burlaron del presidente y ahora se lamentan. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, como ustedes saben, desde el fin de semana pasado, los prianistas salieron a marchar en defensa del INE. Esto porque no quieren una reforma electoral. Y bueno, están en su derecho, obviamente, de señalar que no les parece la reforma y muchas otras cosas más de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que dice la derecha, el por qué no acepta la reforma planteada por el presidente de la República. El próximo año, aproximadamente dentro de 3 meses, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y 2 consejeros más del INE, pues se van a ir, ya se retiran. ¿Y qué creen? Se tendrán que designar a 4 nuevos consejeros electorales, que si en este caso pudieran ser puestos por parte de Morena, pues es obvio que la oposición tendría muchísimos problemas. Y de todas formas, el presidente, pues a referencia de ellos, se apoderaría del INE sin necesidad de ninguna reforma a la Constitución. Y lo digo porque, fíjense muy bien, es algo contradictorio, pero esto demuestra que la oposición pues no tiene pies ni cabeza. Se han opuesto a una reforma electoral y ahora salen a chillar porque el PAN acusa a AMLO y a Morena de recurrir supuestamente a trampas para controlar el INE. Meco Cortés pidió a la ciudadanía estar muy atenta a los nombramientos de los consejeros del INE, pues advirtió que la CNDH y la Jucopo podrían proponer a morenistas. O sea, esto se evitaría con una reforma electoral, porque los consejeros electorales serían elegidos por los ciudadanos a través de una votación. Pero no, quieren a su vez que mantengan todavía el mismo proceso, la misma metodología que antes era implementada por la oposición, que ahora oposición, me estoy refiriendo al PAN, el PRI, y pues no hacer ninguna reforma electoral. Miren, en este tuit se los explica todavía mejor Alexis Daniel. Fíjense muy bien. Se les dijo que les convenía aprobar la reforma electoral, pero no hicieron caso porque ni siquiera conocen la iniciativa. Solo se dedican a repetir el INE no se toca. Pues ahora, como dijo en la mañanera el presidente, la ley es la ley. La 4T elegirá a los 4 nuevos consejeros. Y eso es lo que no quiere la oposición. Pero, pues, ¿qué creen? La ley es la ley y la ley está establecida para que la 4T ponga esos consejeros y se apodere del INE si así lo deseara el presidente de la República. Y aquí lo explica, sobre todo para las personas que no han entendido muy bien cómo se designan a estos consejeros. La actual ley está diseñada para que el partido mayoritario ponga a los consejeros del INE. Así está diseñada porque el PRI y el PAN eran los mayoritarios. Nunca se imaginaron que les darían la vuelta. Al no haber reforma, pues vamos a seguir con la ley vigente. Meco Cortés lo sabe y aquí está llorando por lo que aprobó el PRI y el PAN cuando eran mayoría. Esta es la trampa que utilizaron esos partidos para poner a los consejeros electorales. Y publica, en este caso, unas notas informativas de La Razón, donde dice: Meco Cortés pide a la ciudadanía vigilar a políticos para evitar que Morena
controle la elección de consejeros. Pero ¿por qué lo va a vigilar la ciudadanía si así está estipulada la ley? Aquí vemos otra publicación. PAN advierte que con ayuda de la CNDH se propondrán morenistas para consejeros del INE. Fíjense nada más, ¿no? Y miren, dentro de los propios comentarios hay uno que me pareció pues bastante explicativo en cuanto a esto que yo les estoy comentando. Dice de veritas una persona que así se llama en las redes sociales y le cuestiona, o sea, porque se cree que sabe mucho acerca de este tema. Dice, te explico. 2/3 partes de la Cámara de Diputados eligen candidatos al Consejo, quienes pasan por la evaluación del Consejo Técnico, obviamente que se formula para la designación de los consejeros electorales. No los elegirá Morena como tal, porque la ley es la ley. Pero aquí le responde y le dice, no, estás equivocada. La Comisión Técnica de Evaluación, así se llama este órgano que se forma para designar a los consejeros electorales, está conformada, no es confirmada, conformada por 7 integrantes. 2 las envía la CNDH, otros 2 los envía el INAI y 3 los envía la JUCOPO. Morena controla la JUCOPO y la CNDH. Entonces son 5 votos contra 2 del INAI, suficientes para elegir a los candidatos que serán, en este caso, enviados a la Cámara de Diputados y deberán ser aprobados por la mayoría calificada. Si no se llega a un acuerdo, se recurre a la insaculación, sorteo que pondrá los candidatos enviados. Al final es lo mismo, porque se van a elegir en ese sorteo a los candidatos que ya seleccionó la 4T. Entonces, fíjense nada más lo contradictorio de todo esto. El PAN y el PRI dicen no a la reforma electoral, pero se quejan porque va a haber una nueva designación de 4 consejeros electorales para el próximo año. Y dicen, vamos a estar pendientes de que no hagan trampa, pero si ustedes, me refiero al PAN y el PRI, hicieron las leyes para hacer trampa y apoderarse del órgano electoral, entonces que alguien me explique qué contradicción, ¿no? Y también el presidente de la República había hecho mención precisamente en este tema por parte de esta periodista de Proceso, la cual todavía, fíjense, como que se pone a decir, ustedes han dicho que la forma en la que se hacía antiguamente, bueno, actualmente, porque no se ha cambiado, pero como designaron el PAN y el PRI en su momento, pues es una forma injusta, digamos, de poner a los consejeros electorales. ¿Morena va a aplicar el mismo criterio? Y el presidente le contesta, pero muy sabiamente, muy bien, perfectamente le dice, sí, porque la ley es la ley y no la podemos cambiar. Vamos a recordar esta parte de la conferencia matutina. En ese pasaje lo que relata Proceso Pablo Gómez es que precisamente fue Osorio Chong quien les comentó que no podían eliminar esa parte de los soples para que no se duplicara con la labor del INE, porque los gobernadores ejercían presión. Parte de las declaraciones que da Pablo Gómez es en tanto desventajas como ventajas que pudiera haber, y eso por un lado. Y por el otro quisiera también preguntarle un punto, si de seguirse así, si no avanzara la reforma constitucional y el plan B que no pudiera abarcar el tema de la elección de los consejeros en el INE, Morena se tendría que sumar al actual mecanismo para elegir consejeros. Lo que usted ha mencionado, es decir, que se haga por cuotas para partidos. ¿Tendría que sumarse a ese tipo de mecanismo tal cual está? Pues sí, porque hay que respetar la ley. Diría el clásico, la ley es la ley. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley, porque ya se pusieron de acuerdo y no va a haber reforma constitucional. No va a ser muy difícil que se logre, aunque bueno, hasta las piedras cambian de modo de parecer. Pero si no hay esa reforma constitucional, va a haber una reforma legal. Nos importan 2 cosas: lo de reducir el gasto en el INE, porque es ofensivo que ganen 400,000 pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra del voto.
Y eso lo podemos lograr con la ley. Bueno, pues aquí está esta parte en donde el presidente le responde, sí, pues vamos a seguir el mismo procedimiento que ya existe, que está establecido y que fue votado por el PAN y por el PRI. Entonces, por una parte vemos a los priistas y panistas que no quieren una reforma electoral, pero a su vez acusan de tramposo al partido de Morena por el proceso que ellos votaron, que establecieron y que actualmente está vigente para la designación de consejeros electorales. Entonces, que alguien nos explique qué es lo que pasa con estos prianistas. O sea, dentro de su propio modelo para selección de consejeros están en contra, pues ya eso raya en lo absurdo, ¿no? Y miren, aquí tenemos una publicación que nos habla acerca de cómo fue la última designación de consejeros electorales, que fue hace aproximadamente 2 años, si no mal recuerdo. Pero escuchen muy bien y escuchen con atención. Dice, para la última elección en la que fueron designados los 4 consejeros electorales, la Cámara Baja siguió la siguiente ruta. El 13 de febrero del 2020 se aprobó la convocatoria pública para el proceso de elección de las y los ciudadanos que ocuparían las 4 vacantes del Consejo General del INE para el periodo del 4 de abril del 2020 hasta el 3 de abril del 2029. Posteriormente, compete a la Junta de Coordinación Política, que está en la Cámara de Diputados, realizar un acuerdo y remitirlo al Pleno para su aprobación y posteriormente publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. En él se establecen las etapas completas para el procedimiento, fechas, límites y plazos que no se pueden prorrogar. A su vez, la Jucopo de la Cámara de Diputados deberá solicitar tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como al INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que propongan a 2 integrantes cada uno para formar el Comité Técnico de Evaluación, que va a ayudar al proceso de selección. Y también a la Jucopo le corresponden otros 3 miembros. O sea, este Consejo Técnico o Comité Técnico de Evaluación va a estar integrado por 7 personas. 3 la va a poner la Jucopo, que gobierna, bueno, no que gobierna, que controla Morena en la Cámara de Diputados, de esos 3, 2 el INAI y 2 la CNDH. Entonces, ¿cuántos votos tendría? Porque van a entrar los seleccionados y ellos van a determinar quiénes sí y quiénes no. Ya luego, posteriormente, van a ser remitidos a la Cámara de Diputados para su votación en lo particular. Dice, una vez designados los 7 integrantes, el Consejo Técnico o el Comité Técnico se procederá a su instalación. A partir de ello, los aspirantes a consejeros deberán realizar tanto su inscripción como el registro ante el propio comité. Paralelamente, los integrantes de la Jucopo deberán aprobar los criterios para el comité que evalúa a los posibles candidatos el 9 de marzo. Una vez que el Consejo integró los expedientes y revisó el cumplimiento de requisitos, se dan el inicio al proceso de entrevistas y evaluaciones de aspirantes. Todo esto se lleva en la Cámara de Diputados. Posteriormente, se deberán remitir las quintetas a la Jucopo. Esta, a su vez, reenviar a la mesa directiva de la Cámara su lista de los 4 prospectos a consejeras y consejeros, 1 de cada quinteta. La votación en el Pleno en la Cámara de Diputados para esta última elección tuvo un límite hasta el 31 de marzo, está hablando del año 2020, y para la designación se requirió la mayoría calificada del Pleno de la Cámara. Pero las reglas también prevén otra ruta. En caso de que no se someta a votación o que la votación no alcance las 2/3 partes, se podrá convocar a la sesión del Pleno el 1 de abril. Está hablando del proceso pasado, nada más aquí lo estamos tomando como referencia para ver toda la ruta de lo que va a suceder, pero en el próximo año. Y mediante insaculación de las quintetas propuestas para el comité técnico, ¿no? O sea, se refiere a insaculación, se refiere a un sorteo si no se llega a un acuerdo o las personas propuestas no alcanzan la mayoría calificada. Bueno, si tienen 20 candidatos, entonces se va a sortear. Si aún así en la Cámara de Diputados dicen no lo vamos a hacer por medio del sorteo, entonces esto pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Y es ahí donde se va a realizar ese mismo sorteo con las quistetas que ya están establecidas. Pero volvemos al punto central. Esto que yo ya les dije es el procedimiento que va a seguir, en este caso, el próximo año, la Cámara de Diputados para poder designar a los nuevos consejeros electorales. Pero en dado que no se alcance, digamos, el acuerdo, va a pasar a la Suprema. Digamos, ya lo último, la última instancia, es que la Suprema Corte de Justicia, con los seleccionados, pues entonces decida por medio de ese sorteo quiénes van a ser los nuevos consejeros electorales, si no llegan a un acuerdo. Pero recuerden que todos los candidatos van a ser seleccionados y deben tener la aprobación de este comité técnico de evaluación. Y si está conformado con 5 personas que son afines a Morena, pues nada más serían 2 en contra, los del INAI, ¿no? Todo eso hace suponer que van a ser 2 en contra por parte del INAI, 2 que pertenecen o que vienen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3 que instala la propia Cámara de Diputados. De todas formas, están perdidos. O sea, aunque al final de cuentas termine siendo un proceso de selección, todos estos candidatos van a ser elegidos por ese comité de evaluación y que pues va a poner a personas que obviamente quieran apoyar a la 4T, porque nada más falta, ¿no?, que pongan un ejemplo, que pongan o designen como posible candidato a consejero electoral a Claudio X González. Eso no lo va a permitir Morena. Entonces, por eso es que vemos que ahora, pues el PRIAN sale a llorar y dice, quieren hacer trampa. No, no es trampa. Es lo que ellos en su momento establecieron el mecanismo para designar los consejeros electorales. Y ahora, como el PRIAN no tiene la mayoría, pues ahora sí está lloriqueando. Pero en los consejeros que se encuentran actualmente, ahí fueron impuestos por el PAN, por el PRI y por el PRD. ¿Por qué creen ustedes que salen ahora pues a decir que el INE no se toca? Porque ellos son los que les ayudan para ganar las elecciones, para hacer los fraudes. Y ahora ante esto que viene, que va a ser muy importante, y sobre todo aquí, pues se tienen que poner las pilas la gente de Morena para no permitir que efectivamente un proceso que podemos decir, y como lo ha señalado Meco Cortés y también Alejandro Moreno Cárdenas, pues tienen todas las de ganar. Morena tiene todas las de ganar con la actual ley vigente. Entonces, ¿les conviene o no les convenía aprobar una reforma electoral? Pues sí, porque entonces ya los consejeros serían votados por la ciudadanía. Pero ellos dicen no, vamos a continuar así como está. Y ahora, cuando ya ven cerca este problema para ellos, ¿no?, que es la salida de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, entonces sí empiezan a rezongar. Y de ahí lo van a ver cuando sucede este proceso. Van a subir los diputados de la oposición a decir que Morena está designando a la gente, digamos, que tiene una afinidad con la 4T. Eso va a ser algo recurrente porque obviamente los de la oposición van a querer poner un decir, ¿no? Van a querer poner a Carlos Alarraqui, a Claudio X González, a Gustavo de Hoyos, ¿no?, a Gilberto Lozano, o sea, personas que son muy críticos al gobierno actual. Eso es lo que va a querer imponer en ese momento el PRIAN. Pero es obvio que no tienen la mayoría como para negarle. Al menos en la designación de los candidatos, estos van a ser puestos por Morena. Así como está la ley. Así como está la ley, los candidatos deben ser de Morena o apegados a Morena. Digamos, ¿no?, como ellos lo están señalando, por eso tienen ese temor. Entonces, ¿les convenía o no les convenía una reforma? Claro que sí, pero pues parece ser que la oposición anda tan perdida que ni siquiera eso puede pensar ni calcular. Si no me lo creen, ahorita vean en qué fecha estamos, 21 de noviembre. En los próximos días se va a votar si se aprueba o no la reforma electoral. Lo más seguro es que no, porque ya salió a decir el PRI que no va a votar a favor, también el PAN, el PRD, y no se va a obtener la mayoría calificada. ¿Ok? Va a haber efectivamente, como dice el presidente, una reforma para que el INE deje de percibir esos sueldos tan altos que actualmente tienen. Ahí va a venir una reforma. Y luego posteriormente vamos a ver también que va a venir esta modificación para evitar la compra de votos.
Son las dos medidas que al menos planteó el día de hoy en la conferencia el presidente de la República, ¿no? Que eso sí se puede modificar por medio de las leyes secundarias. Hasta ahí todo está bien. Pero para el próximo año ya viene lo que sería esta votación de consejeros electorales y ahí vamos a ver justo en ese momento que la oposición va a salir a señalar de que esto es una trampa, que Morena está poniendo a gente allegada al partido o que tiene una afinidad con el partido, pero ¿qué creen? Pues son sus propias leyes, así los imponían y ponían ellos en los sexenios anteriores. El presidente les dio una solución, les dije vamos a hacer esta reforma electoral y ellos pues no acuden al llamado, se burlan de la ley, bueno, de la reforma planteada por el presidente López Obrador, me refiero a la reforma electoral, critican la reforma electoral, pero eso sí, con las actuales leyes como están, también salen a criticar y decir que Morena va a poner a gente afiliada o allegada a su partido. Pero pues así está establecido la ley. Que tengan un poquito de congruencia, ¿no? Y coherencia en lo que dice. Vamos a ver qué pasa, pero escuchen nada más en qué momento les estoy diciendo que para cuando venga la designación de los consejeros van a estar lloriqueando todos los días en los medios de comunicación diciendo que el presidente ya colocó a sus consejeros electorales, que son igual que el PRIAN, de lo que tanto criticaba. O sea, esto ya se ve venir. Pero, pues, al final de cuentas ellos no quisieron modificar la ley y así la establecieron. Entonces, que ahora, pues, no vengan a lloriquear. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video.